El Evangelio realmente es un tema del cual nunca nos vamos a cansar de hablar, de compartir. Y la prédica del día de hoy está rotulada como el Evangelio que anuncia las virtudes de aquel. El Evangelio, pues todos sabemos que el Evangelio es la buena nueva, la noticia nueva, buena nueva de la vida, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra virtud, de una manera muy breve, hermanos y oyentes, quisiera referirme a varias definiciones filosóficas de ese concepto de la virtud. Por ejemplo, para Aristóteles, la virtud era la excelencia moral, mientras que para Platón la virtud era la plenitud del alma. Otra corriente filosófica, que son los estoicos, decía que la virtud es el bien supremo, y para Kant la virtud era el poder cumplir el deber que la razón impone. Efectivamente, hermanos y oyentes, la historia de la humanidad se divide en dos grandes bloques: antes de Cristo y después de Cristo. Las personas que se han dedicado profesionalmente al estudio de la historia de la humanidad han llegado a ese consenso. Ningún historiador puede decir que hay otra división científicamente permitida del estudio de la historia de la humanidad. Todos los historiadores coinciden que Jesucristo partió en dos la historia de la humanidad. Y este partimiento, hermanos y oyentes, no solamente tiene cuestiones científicas o académicas de por medio. En este bloque, antes de Cristo, aquí que está en negro, se venía de una salvación por el cumplimiento de la ley. Se venía que el hombre o la humanidad solamente podría ser salva mediante el cumplimiento de ciertos rituales sacrificiales que estaban establecidos para el pueblo de Dios. Era el único medio que el hombre podía obtener la salvación de su alma, mientras que después de Cristo la salvación opera por gracia. El anuncio profético de nuestro Señor Jesucristo, vemos que fue tan importante la persona del Señor Jesucristo, Dios encarnado, que fue anunciado cientos de años con anterioridad a que ocurriera ese evento tan especial. Por ejemplo, Isaías 7:14 dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. También Isaías, este mismo profeta de Dios, en el capítulo 9, versículo 6 dice: se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo efectivamente no fue, su reinado no se caracteriza por la imposición de la violencia, sino todo lo contrario, príncipe de paz. Mientras que Miqueas, capítulo 5, versículo 2 dice: de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Hermanos y oyentes, mire, estas profecías no se escribieron días antes del nacimiento de Jesucristo, sino que fueron escritos entre el 745 y 680 antes de Cristo. El cumplimiento de la profecía. Vemos que Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21, dice: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no solamente fue profetizado, sino que también tenía inmerso el por qué iba a nacer
El Señor Jesucristo. Y el por qué está muy claramente consignado así. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Claro, recordemos que antes de Cristo, la salvación operaba por los sacrificios, operaba por el cumplimiento de la ley. Pero ya cuando nace Jesucristo, ya no opera el cumplimiento de la ley para medio de salvación, sino la gracia. La historia del ser humano y la historia de los que estamos sentados hoy aquí también se parte en un antes y después de Cristo. Para mí, persona que profese haber conocido al Señor Jesucristo, no me puede decir, no, hermano, yo cuando conocí al Señor Jesucristo, yo no noto un antes y un después, porque si me dice eso, yo le diría, pilas, evalúese porque de pronto no ha conocido el Señor. Que me diga eso a alguien que no conozca el Señor, yo lo entendería. No, pues yo verdaderamente en mi vida no distingo ni un antes ni un después, porque toda mi vida ha sido como una cadena natural. Pero los que hemos conocido al Señor Jesucristo, al igual que estos historiadores, nuestra vida se partió en dos, antes y después de Cristo. ¿Cuál era nuestra condición antes de Cristo? Efesios 2:1 nos lo manifiesta claritico. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Claro, no estábamos muertos biológicamente, ¿cierto? Estábamos muertos espiritualmente. ¿Y en qué estábamos muertos? En nuestros delitos y pecados. Éramos por naturaleza, aquí está en la parte de abajo, hijos de ira. Efesios 2:3. Sabemos que la paga del pecado es la muerte. Y aquella persona que aún no acepta al Señor Jesucristo es como lo manifiesta Efesios 2:3, es un hijo de ira. Los deseos de la carne, Colosenses 3:5-6, nos da una radiografía muy precisa de lo que éramos antes de Cristo. Nos gustaba complacer todos estos deseos de la carne. Nos gustaba fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, los malos deseos, avaricia, idolatría, etcétera, etcétera. Hermanos y oyentes, el primer paso que se debe dar para conocer del Señor Jesucristo es encuadrarse y reconocerse dentro de esta lista, es reconocerse como pecador. Porque cuando tú no te reconoces como pecador, estás implícitamente diciendo que tú no necesitas un Salvador. Estás diciendo que tú no necesitas del Señor Jesucristo. Pero cuando tú te reconoces que estás metido en esta lista, que es mucho más extensa, pues efectivamente estás reconociendo que efectivamente eres un pecador. Acá dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero ahora ya hablamos del antes de Cristo, pero ahorita vamos a hablar del después de Cristo. Pero ahora, en otro tiempo, no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Esto es Primera de Pedro 2:10. Esta de Primera de Pedro 2:10 nos da este comparativo muy claro. La palabra de Dios dice que ya nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino que somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero ahora sois pueblos de Dios. No habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Recordemos que éramos hijos de ira, no teníamos justificación, no íbamos a obtener salvación, pero ahora, después de Cristo en nuestras vidas, hemos alcanzado
misericordia. También, después de Cristo, ¿qué fuimos? Fuimos hechos cercanos. Efesios 2:13 nos lo explica muy claritico, hermanos y oyentes. Dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La palabra de Dios dice que antes estábamos en las tinieblas, pero ahora hemos sido trasladados de esas tinieblas a, a su luz admirable, ¿cierto? Hermanos y oyentes, nuestra vida después de Cristo adquiere un propósito claro, contundente y específico. No podemos decir de que hemos conocido del Señor Jesucristo y que no sabemos cuál es el propósito de haberle conocido. Eso no puede operar. Un cristiano que efectivamente ha tenido ese encuentro con Jesucristo tiene un propósito claro y es el que se escribe o se consigna en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, ahí continúa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo aquí me lo voy a permitir leerlo completo para que podamos seguir desarrollando. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice, vosotros que en otro tiempo, bueno, espérate. 2:9, sí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y acá está el propósito por el cual hemos sido redimidos, hemos nacido de nuevo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, los cristianos nos identificamos porque cuando nos saludamos decimos muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, hermano. Y nos tratamos de hermanos en la fe. ¿Y un hermano qué? ¿Quién es un hermano? Un hermano es un anunciador de las virtudes de aquel que nos llamó, ¿cierto? No podemos decir de que un hermano no anuncia las virtudes de aquel, porque ahí me preocuparía, ahí sí me preocupo de ese hermano. Y anuncia las virtudes de aquel que implica, mire, anunciar las virtudes de aquel no es pararse necesariamente aquí a predicar el evangelio o hacer una enseñanza. Hay personas que anuncian las virtudes de aquel simplemente con un gesto, simplemente con el testimonio de vida se anuncian las virtudes de aquel. Usted no me puede decir de que usted no lleva una vida de piedad y usted dice, no, es que yo anuncio las virtudes de aquel, pero usted no guarda congruencia con lo que pregona, con lo que dice, con lo que aplica. Entonces, hermanos, cuando nos podemos saludar, usted puede decirle a su hermano, muy buenos días, hermano, o muy buenos días, anunciador de las virtudes de aquel, porque es que eso es un cristiano, es un anunciador. Mire, yo quisiera que en esta noche contempláramos este cuadro, esta imagen, la imagen de nuestro Señor Jesucristo, allí crucificado. Ahí en la cruz, hermanos, hay varias letras. Está la letra la O, la J, la A y la S. Yo quiero que algún hermano, algún oyente me diga qué cree que significa cada letra que aparece ahí significado, ahí consignado en el madero de la cruz. Yo les voy a dar una pista para que arranquemos en esta didáctica. Acuérdense del nombre de la prédica, el evangelio que anuncia las virtudes de aquel. O
Bueno, y las puse en un orden determinado también. Bueno, les voy a dar una pista. Cada letra hace alusión a una virtud de aquel. Vea, les presento a aquel. Este es aquel, el Señor Jesucristo, crucificado. La O, ¿qué virtud podría del Señor Jesucristo? Que inicie por O. Bueno, obediente. Muy bien, obediente. ¿Por qué la puse en ese orden? ¿O por qué la puse encima? Porque el Señor Jesucristo fue al madero allí de la cruz por obediencia al Padre. Por obediencia al Padre. Quiere que, y lo dice muy claro la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia. ¿Estamos de acuerdo que la obediencia es una virtud de aquel? Claro que sí, eso no lo podríamos negar, ¿cierto? Una virtud. J, la justicia. Segunda de Corintios, capítulo 5 versículo 21 nos habla de la justicia que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos y oyentes, ¿quién debía haber estado aquí en este lugar? ¿El Señor o nosotros? Nosotros, ¿sí o no? Pero hemos sido hechos justos en Él. Por eso el Evangelio se llama anunciamos las virtudes de aquel. Nosotros aquí no anunciamos ni las virtudes del anciano, ni el líder religioso, ni el líder político, no. Aquí no nos interesa hablar de las virtudes de absolutamente de nadie. Hay gente que se mata por las corrientes políticas, anunciando, no, es que este político es mejor que este otro, porque no, 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 no. Nosotros aquí anunciamos las virtudes de que fue al madero para que fuésemos hechos justos ante Dios. La A, amor. ¿Y ustedes por qué creen que me gustó consignar la A al lado de la J? ¿Por qué? Una explicación que de pronto pudiera de pronto encuadrar la A al lado de la J. Efectivamente, porque no podemos desconocer que efectivamente la justicia de Dios no puede desconocer también su amor. Y en este cuadro, que es muy doloroso, pero cuando yo lo veo también veo reflejado el amor. Porque vemos reflejado la justicia de Dios en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pero también su amor. Porque el Padre no hubiese mandado al Hijo si no nos hubiese amado. Por eso la justicia y el amor de Dios están en perfecto equilibrio. Y hay evangelios que no son el evangelio que pregona las Santas Escrituras, porque solamente hablan de amor, amor, entonces Dios me ama y Dios me acepta como soy, y es que el amor de Dios comprende que yo lo amo a mi manera, pero hablan de un amor sin justicia. Y cuando uno pregona un evangelio que no habla de la justicia, no está pregonando el evangelio de aquel, está diciendo una mentira, porque para que Cristo llegara acá, también hubo de por medio amor. Juan capítulo 15 versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, ¿cierto? El Señor Jesucristo puso su vida por nosotros.
Y nadie puede tener mayor amor que ese. La S, siervo. Muy bien, Celeste, vea, me copió las diapositivas. Siervo, vea, correcto. Eso está consignado en la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando veo la cruz y cuando veo esta escena, también veo al Rey Siervo Fiel. Increíble, hermanos, a mí me parece tan increíble que uno viendo una escena vea tantas cosas. Veo la obediencia, pero veo también la justicia, pero veo también el amor y veo también el servicio, Rey Siervo Fiel. Aquí voy a hacer un llamado y es que no puede existir alguien con el rótulo de hermano que no refleje las virtudes de aquel. No puede existir alguien que diga, yo conozco al Señor Jesucristo y no anuncie las virtudes de aquel. Que su vida no dé testimonio de las virtudes de aquel. Si no lo has conocido, acéptalo hoy como Señor y Salvador y te darás cuenta que tu vida se vivirá como los historiadores dicen, antes y después de Cristo. Yo los invito, hermanos y oyentes, a que nos pongamos en pie para culminar la prédica y entonemos el himno Somos el pueblo de Dios. Y ya con eso culminamos la predicación.